Bien, muchachos, ahora vamos, por favor, a Tito 3. Si logramos con el tiempo, que yo creo que sí, vamos a terminar Tito el día de hoy, aunque al final del estudio quiero decirles un poco de planes para los siguientes miércoles. Pero vamos a Tito 3, nos tocan los versículos 9 al 15. La conclusión del tema con Tito y los saludos del apóstol Pablo. Vamos a ver que tenemos bastante que aprender de este pasaje. Leemos todos juntos, Tito 3, del 9 al 15. Sigan con su vista. Dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. Gracias sea con todos vosotros. Amén. Nos ponemos en silencio. Vamos a algunas notas, preguntas, aplicaciones o la idea principal del pasaje. Luego estamos en Tito, capítulo 3, versículos 9 al 15. ¿Cuál dirían ustedes que es la idea central de este pasaje? Corre a personas de la iglesia. Como estar alerta para proteger a la iglesia de pues, las falsas doctrinas y enseñanzas que se estaban dando en aquel tiempo. Okay. Sabemos que cuando está diciendo evita a estas personas y hacer esta división, ¿no? Desechar a estas personas, está refiriendo a los falsos maestros, ¿verdad? Y sí está dándonos la orden de evitar para solidificar esto. Me ayudó mucho revisar la primera palabra del versículo. ¿Cuál es? Pero. O sea, está mostrando un contraste con el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que instas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Palabra fiel es esta, quiero que insistas en esto. ¿A qué se está refiriendo? ¿Se acuerdan del miércoles pasado? Las buenas obras es una de las aplicaciones.
Pero si ven el versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho. Por lo tanto, debemos de hacer buenas obras. Y haciendo esto, o como esto es tan importante, que les enseñes, que les insistas, que vengan a Cristo y que la salvación debe de verse en buenas obras. Por lo tanto, o el lado contrario es, evita las cuestiones necias. Evita estas discusiones vanas. Y repite la aplicación que mencionabas, Gallegos, ahí en el versículo 14. Y aprendan también a los nuestros a ocuparse en buenas obras. Entonces, es una idea central. Muchas veces olvidamos ver la Biblia como qué es lo que se me está diciendo. Ahora, este versículo me está diciendo algo sobre el tema principal, pero es bueno enfocarme y prestar atención y encontrar cuál es el mensaje principal, porque puede ser que me distraiga en algún subtema y lo malentienda si no veo cómo está conectado, al tema principal. Bueno, ahora como subtema nos incumbe ver esto, pero evita. ¿Alguien tiene alguna pregunta del pasaje? Antes de empezar a ver poco a poco. Sí. Yo tengo una duda. ¿Hasta qué punto es sabio defenderla? Bueno, no sé si vaya acorde al tema. Muchas veces cuando se platica con alguien, se comparte el evangelio, empiezan a meter otras cosas que nada que ver. No sé si esto tenga que ver con esto, que evites las cuestiones necias y genealogías y confusión. Porque muchas veces las personas, las que creen, pues te meten cosas que nada que ver. Entonces, en ese momento, ¿qué serían los propios? Okay. Creo que es una buena pregunta y muy relevante, porque ahí es cuando nos toca pelearnos con cosas que nada que ver, ¿no? Básicamente, si lo escribiéramos en mexicano hoy, pero evita discusiones que no tengan nada que ver, ¿verdad? Pero la pregunta que estás haciendo tú, ¿en qué contexto es? Compartiendo el evangelio. ¿Aplica eso aquí? Está hablando de la iglesia, ¿no? ¿A quién le está hablando? A Tito, que está ministrando ¿dónde? En la iglesia. En la iglesia. Y los cretenses, capítulo 1, son una bola de pecadores. Digo, todos somos pecadores, pero ellos se lucían, ¿verdad? Y en capítulo 2, nosotros como creyentes debemos de vivir una vida contraria. Capítulo 3, debemos enfocarnos en la salvación, y la salvación se va a producir, se va a ver, se va a evidenciar en buenas obras. Entonces, sí está dentro del contexto de la iglesia, pero aún así creo que es relevante prestar atención a estas discusiones para ver qué tanto tiempo le dedico a una discusión cuando estoy presentando el evangelio, y específicamente a qué discusiones se está refiriendo aquí. El contexto general de la carta nos deja saber que es el contexto de la iglesia, como nos decía el hermano Borrego. Vamos entonces poco a poco, versículo 9. Pero evita. ¿Qué es evitar? Trata de no llegar a la situación. Tratar de sacarle la vuelta al propósito, ¿verdad? Si estás a dieta, ¿tratas de no comer nieve? Sí, voy a la nieve con todos los amigos y todos están comiendo nieve y yo trato de no comer. Sí, ¿verdad? Lo intento y alguien me comparte la mitad y todo, pero eso no es evitar. Evitar es, no voy a ir. ¿Por qué? Porque no puedo ir. Yo me estiré la espalda y mis amigos me invitaban a Six Flags, a la montaña rusa. Vente, hombre, y no te subes. 1, ¿para qué pagar si no me voy a subir? 2, si estoy ahí, me voy a subir. 3, no quiero el dolor después. Entonces, no. Y sí me agüitaba y todos se agüitaban. Las muchachas lloraban. No, pero evita. Entonces, a propósito, tienes que estar consciente de que esto es incorrecto y sacarle la vuelta, voltear al lado contrario, no hacerlo, pero evita las cuestiones necias. Cuestiones no suena como a los asuntos, ¿verdad? Pero cuestiones sí se refiere a preguntas. Al final, cuestionamientos. Entonces, evita las preguntas necias. ¿Cuáles serían preguntas necias? ¿O por qué? ¿Cómo clasificaríamos una pregunta necia?
los buenos maestros decimos, no hay preguntas necias, no hay preguntas malas. Las malas preguntas son las que no se preguntan. Pero sí hay preguntas malas. Sí hay preguntas que en clase no debes de tratar. ¿Cuáles son? Ya cuando tratas de hacer, te das cuenta que el que hace la pregunta ya es por hacer la polémica, por entrar a la discusión. ¿Por Ya pleito? sabe la respuesta o ya entiende, pues. Ok, Como cuando ya diste la respuesta y preguntan, ¿pero por qué? ok. Y otra vez, ¿pero por qué? Entonces, Ajá. ya. Ok. Damaris, ¿ibas a decir algo? Sí, para contar revisión o para hacer un concierto. Sí, en la clase, por ejemplo, en el contexto de una clase, no atiendes la pregunta que es nomás para perder tiempo, ¿no? Me acuerdo con el profesor Ramírez en la clase de geografía. Se dio un montón de geografía, pero querías no tener clase. Profe, cuéntanos de alguna de sus viajes. Y se iba toda la hora, ¿verdad? Muy interesante siempre, pero evita las cuestiones necias, evita las preguntas que están solamente para desviar, que están para perder el tiempo, que están para pelear. ¿Hay preguntas así en la iglesia, entre hermanos, entre creyentes? Sí. ¿Hay preguntas así cuando estás presentando el evangelio? Sí. Ahora, hay preguntas legítimas que una persona, por querer entender, te pregunta, oye, pero no entiendo por qué Dios permitió el mal. No entiendo por qué Dios permitió que mi abuelita muriera, o mi perro muriera, o el mal en la vida, o el virus, o todo lo demás. Y tú puedes ver que es una pregunta que sinceramente está molestando a la persona, que le está estorbando para creer. Pero también se puede ver cuando la persona está haciéndolo más para retar, para justificar algo. Y aquí está el punto. Es una de las cosas que debemos de ver. Si la cuestión es de veras para crecer, para entender, o si es para desviarnos, y en el caso específico de Tito en Creta, de los falsos maestros, para desviar a otros hermanos. Un pasaje, uno de los estudios que estaba revisando de esto para entenderle bien, dice, preguntas clásicas, ¿con quién se casó Caín? O sea, puedes discutir y podemos leer, y uno de mis alumnos me mandó un link, oye, una de las teorías de los habitantes de Nebo, ¿de qué te va a servir? Digo, se vale especular y hay respuesta, pero si es que yo no creo en Dios porque con quién se casó Caín. Bueno, entonces más o menos sabes, o te podría caber eso en esa edad porque es un pretexto para no. Las cuestiones necias y genealogías. ¿Qué es una genealogía? Origen de la persona. La tenemos en Mateo, la tenemos en Lucas. Entonces no debemos de predicar de Mateo 3 y Lucas 1. ¿Sí es Mateo 3 y Lucas 1? Es Lucas 1 y Lucas 3. Mateo 1 y Lucas 3. Sí, Mateo y Lucas 3. ¿No se vale tratar esos temas? ¿A qué genealogía se está refiriendo entonces? Fulanito era hijo de fulanito, fulanito era hijo de fulanito, era hijo de fulanito. Puede ser como a recordar lo que les hicieron otros en otro tiempo. Podría ser una de las opciones. Y tenemos las opciones aquí. La principal que tendríamos, que entenderíamos es tal vez había personas que estaban discutiendo sobre la genealogía de Cristo. De quién vino Cristo. No, mira, vino de este hijo, no de este hijo. Es relevante esa discusión. Es relevante si la palabra de Dios lo dice, pero la palabra de Dios lo dejó dicho. ¿Sí? Entonces, se cree, algunos comentaristas y estudiosos creen que lo más probable es que discutían de genealogías de grandes hombres de la Biblia. O sea, ¿cuál fue la genealogía de Moisés? ¿Quién fue verdadero hijo de Moisés? Si fulanito, héroe de la historia judía, fue descendiente de Moisés o de Josué, ¿y a quién debemos de seguir? ¿Los descendientes de Moisés o de Josué? ¿O quién eran los descendientes de Gedeón? Y pues vaya, algo interesante, pero si llega al punto de discusión, de desviar el asunto, de desviar tu tarea principal, entonces debes evitarlo. Ahora, de nuevo, evitar de mi tarea principal. ¿Cuál es mi tarea principal? El Evangelio, ¿verdad? Versículo 8. Y estas cosas son fieles, insta y lleva las buenas obras. Entonces, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones. Vamos rapidito a Santiago 4.1. Y en Santiago 4.1 se nos dice de dónde vienen las contenciones.
¿Alguien que lo quiera ver? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras? De nuestras pasiones, ¿verdad? Normalmente los pleitos entre creyentes, bueno, entre no creyentes también, ¿qué es? Es yo quiero demostrar que yo sé. No es vamos a llegar a una solución, es yo te voy a demostrar que yo estoy bien. Entonces, no es que aquí esté prohibiendo, oye, Milton, tengo una pregunta, nunca he entendido este versículo porque a luz de este versículo como que veo como que no cuadra. Por el contrario, bueno, si es con el sentido de aprender, pues sí, adelante, ¿no? Vamos. Pero las contenciones van a, no, es que yo estoy bien y te tengo que demostrar. Y si los demás no reconocen que yo estoy bien, entonces hasta ahí llegó, ¿no? Me viene a la mente ese Proverbios, el necio a todos anda diciendo que es necio, ¿verdad? Quiere demostrar que sepan que todos están, que todos sepan que él está en lo correcto. Y contenciones y discusiones acerca de la ley. Suena un poco contraproducente aquí, porque, oye, no se supone que, bueno, se refiere a la ley, se refiere a la palabra de Dios, ¿no? Se supone que debe de valer platicar, oye, ¿en qué se aplica esto? ¿En qué se aplica aquello? Las discusiones acerca de la ley está refiriendo a lo que hacían los fariseos, ver qué tanto debía de aplicarse la ley. Los sábados no debes de trabajar. Ok, entonces, si voy a casa de mi hermano para comer, ¿estoy trabajando? Bueno, caminar si es trabajo. O entonces tengo que estar encerrado en la casa. Bueno, tampoco no vamos a exagerar, ¿no? O sea, si caminas mucho, entonces sí estás trabajando. Bueno, ¿cuánto es mucho? Y había literalmente discusiones sobre cuánto se podía caminar el sábado. La palabra de Dios dice, no trabajes, pero no nos decías, no camines ciertas cantidades. Y hay récords y registros de algunos rabís que decían, puedes caminar 1 milla y no estás pecando, pero si ya caminas 2, ya estás pecando. ¿Se acuerdan del Señor Jesucristo? Que cuando sanaba el sábado, lo juzgaban y él decía, pues ¿quién de ustedes si su animal no cae en una fosa no lo saca? ¿Es trabajo? Definitivamente es trabajo. Pero no estás trabajando con la intención de trabajar, estás haciendo un bien mayor, ¿no? Por rescatar. ¿Cuánto más entonces sanar a alguien? Entonces, aquí las discusiones acerca de la aplicación de la ley es algo que se está prohibiendo, bueno, que debemos evitar. Y en esta razón específica es en los hermanos de la iglesia, de los falsos maestros que estaban trayendo discusiones si van a judaizar o si no van a judaizar, si ya somos salvos, vamos a comer, podemos comer sangre o podemos comer ahogado o podemos comer cochi o ya no podemos comer cerdo, ¿ya? Tenemos de repente discusiones así en la iglesia o entre creyentes, no sobre los sábados, pero sobre qué. La música, la ropa, la comida, ¿verdad? ¿Mande? Los hermanos. Sí, definitivamente se vale acercarte a alguien y decirle, oye, disculpa, ¿has considerado esto? La Biblia dice esto sobre el vestir. Y tu forma de vestir no está mostrando modestia. ¿Es aceptable hacer eso? Sí, con el propósito de crecer. Pero aún acercarte a alguien con eso debe ser con el propósito de estimularlo para las buenas obras, ocuparse de buenas obras. No con el propósito de, yo creo que esa blusa está muy apretada, no, yo creo que no está muy apretada, y voy a estar contento hasta que tú te des cuenta que tu blusa está muy apretada, ¿no? O no, que mis pantalones son completamente aceptables, o que esta música sí o que esta música no. Definitivamente son estándares que debemos tener, son aplicaciones legítimas de la palabra de Dios, y hay lugar de enseñanza, pero debemos evitar los pleitos en todas estas acciones. No está eliminando el edificarnos unos a otros, el ayudarnos unos a otros. Oye, escucha este tipo de música. ¿Sí? ¿Has considerado la letra? No me molesta. Bueno, escúchala, ¿no? ¿Y qué dice Dios de esto? Tal vez, bueno, pues, ¿sabes qué? Piénsalo, voy a orar, te puedo echar la mano con algo, pero no estar en pleitos si el reggae o si no el reggae, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a desviar de lo principal. Quiero que instes al evangelio. Estamos en Tito 3,
3, 8. No por esto estoy diciendo, deja que cada quien escuche su música, ¿no? Pero el punto es que no debe de ocuparnos estas discusiones cuando llegan al punto de la necedad. Porque dice, porque son vanas y sin provecho. ¿Te acuerdas la preocupación del versículo 14? Y aprenden también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no estén sin fruto. Podemos decirlo, para que no estén sin provecho. Entonces, está mal que un día ustedes se junten, los alumnos del instituto, y tengan una discusión sobre qué tan profunda llega la inspiración de la Biblia. No, bien puedes discutir de eso. Son temas correctos, son legítimos, pero que no nos lleven a estar sin provecho, que no nos desvíen de predicar el evangelio y hacer buenas obras. Viene el versículo 10, que ya se pone un poquito más pesado, ¿no? Al hombre que cause divisiones, entendemos justo el contexto anterior, no necesariamente no está diciendo qué tipo de divisiones. Por cualquier razón que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Qué se refiere con deséchalo? ¿Está diciendo sácalo de la iglesia aquí? ¿Por qué hacen esa aplicación? Por el versículo de Mateo, donde el Señor Jesús dice que lo reprendas y si no, ve a los ancianos. Ajá. Y a la iglesia, y si no, entrégalo a Satanás. Bien. Aparte, el contexto, aquí se le está escribiendo ¿a quién? A Tito, sobre su administración de una iglesia problemática. Entonces, aquí al deséchalo, aplica, o sea, lo debemos entender. Si un hermano está causando divisiones en la iglesia, sácalo de la iglesia, sí se aplica. ¿Sí? Porque si notan aquí, le está hablando a Tito, ya no le está hablando a los hermanos. Bueno, todo está escrito para Tito, pero no está hablando en plural, está diciendo al hombre que causa divisiones después de una y otra demostración. Ahora, no nomás saques a cualquiera, busca darle amonestación. Tocó escuchar un pequeño debate en una conferencia y le preguntaban a un pastor a qué punto algún pastor, alguna iglesia, a qué punto es hereje y en qué punto es un error. ¿Puede algún cristiano caer en un error de doctrina? ¿Cuándo entonces le llamaríamos falso maestro? El hermano, sabes que no estudió y malentendió. ¿Es lo mismo que falso maestro? No. El asunto está aquí, una y otra amonestación. El pastor nos ha contado una y otra vez que él era metodista y él creía que la salvación se podía perder. ¿Se acuerdan? Y un misionero le presentó la palabra de Dios, le dio le mostró estos versículos, le dio esta explicación y dice, yo me molesté, no me gustaba y por varios días me estuve batallando y estuve orando y estuve masticando el asunto y el Señor me confesó. Entonces, puedes llegar a alguna iglesia, algún hermano que venga de trasfondo diferente a los testigos de Jehová, que venga distraído, que le cueste trabajo procesar las cosas o que sea muy duro ¿cómo se llama? Mente de teflón. Muchas veces a la iglesia llegan personas que han rebotado por un montón de iglesias y traen un poquito de adventistas y poquito de carismáticos y poquito de católicos. Y no significa entonces tú no crees ortodoxia, salte de aquí. Pero amonéstalo. Habla con él con paciencia. Nos dice que no sea ¿dónde está? Evitando contenciones, ¿no? Siempre es más fácil enojarte y correr a las personas. Siempre es más difícil ser amable. Aun cuando la persona sea muy tierna y sea dura de cabeza o crea algo. O sea, si está dispuesto a aprender, hay oportunidad de enseñar. Y está bien usar ese tiempo porque va a dar fruto. Pero si la persona ya decidió no, entonces sí, ¿sabes qué? Deséchalo. ¿Qué aplicación podrías darle tú si tú no eres encargado de la iglesia, no eres encargado de un ministerio? ¿Qué aplicación podrías ponerle aquí a desecho? ¿Mande? Apartarnos.
definitivamente hay ocasiones, lamentablemente más seguido de lo que nos gustaría, que hemos de desechar a personas de nuestro compañerismo cuando tal vez no está enseñando falsa doctrina. Si está enseñando falsa doctrina, aún entre los hermanos no es maestro, pero anda regando falsa doctrina, entonces sabes que te separas, pero dejas saber a las autoridades de la iglesia, hermano, está enseñando esto o aquello. Pero si un hermano constantemente nomás está buscando pleito, por una aplicación, por otra aplicación, o mira, encontré esto en la Biblia, que sí, que no, y oye, y dices tú, no está causando más daños a los demás, pero ya de tanto hablarle, nomás me quita tiempo. Sí puedo, ¿sabes qué? Entonces lo corro yo. Lo evito, ¿no? No significa que no lo voy a saludar, puedo saludarlo, puedo comer con él, pero le saco la vuelta, dedicándole más mi tiempo con quien pueda hacer fruto, con quien pueda ayudar, ¿no? Con quien pueda dar fruto. Recuerdo un hermano, un pastor, enseñaba esto, dice, yo no pierdo mi tiempo, y se veía bien fuerte, ¿no? Como pastor, dice, yo no pierdo mi tiempo con personas nuevas. Dice, yo uso todo mi tiempo en crecer a mis líderes para que mis líderes a su vez crezcan a otros líderes y ellos se encarguen de las personas nuevas. Entonces, no es que despreciaba a las personas nuevas, pero dice, mi tiempo da más frutos si me encargo que otros, le enseño a otros a que se reproduzcan. Tal vez no fue la mejor ilustración. Así que no, vamos a tener una discusión necia aquí sobre, debe haber dicho eso el pastor o no. Pero el enfoque era principalmente eso. O sea, si viene una hermana peleonera de otra iglesia, si viene un hermano contencioso de otra iglesia, no voy a perder mi tiempo con él. O sea, necesito crecer a los líderes para que ellos puedan atender esos asuntos. Sería como Priscila y Aquila con Apolos, ¿no? Más o menos eso quiso dar a entender, ¿no? Sí, que Priscila y Aquila entrenaron a Apolos. Apolos estaba predicando la palabra de Dios, pero solamente conocía el bautismo de Juan. Se le explicó la venida de Cristo, la salvación de Cristo, y ve todo el fruto, ¿no? que hubo por un buen predicador. Versículo 11, sabiendo que el tal se ha pervertido. Aquí tenemos otra forma de medir esto. Si puedo acercarme o no a este hermano, si se ha pervertido. Pervertido es volteado, de cabeza o de adentro para afuera. Si en vez de estar viviendo para Cristo, está viviendo para sí mismo. Pervertido y peca y está condenado, como dice, por su propio juicio. Regresando al contexto, evita estas cuestiones necias. A veces alguien te va a condenar porque es que tú no tienes la respuesta que me satisfació sobre con quién se casó Caín. Es que yo tengo tengo otros números, tengo otros datos sobre las genealogías. Es que yo tengo una aplicación diferente de la ley, de música, modestia, educación en niños, llámese lo que se llame. Entonces, si la persona llegó al punto en que yo te desecho porque tú no estás pensando como mí, dice, está condenado por su propio juicio. ¿Verdad? Es otra forma de entender a qué tan lejos puedo llegar con la persona. Bueno, evita que cuestiones necias que no van a dar fruto, que van a quitarme el tiempo, que van a quitarme el esfuerzo, que me van a distraer de lo principal, de compartir el evangelio, de dar fruto, que otros crezcan. Si la cuestión es necia, tanto que después de amonestar a la persona, de tratar de ayudarlo y corregirlo, él sigue, entonces debo de rechazarlo. ¿Por qué? Porque se ha pervertido, ya no está viviendo como creyente, peca y es condenado por la misma condenación que dio, es juzgado por el mismo juicio que dio. Así, okay. ¿Alguna pregunta aquí? Jóvenes, eso es una cuestión que debemos de meditar nosotros, porque no hay menos falsos maestros hoy que en los tiempos del apóstol Pablo. Hay más. Son más sutiles. Son cuestiones más pequeñas. Que si Cristo fue al infierno y después regresó, de un solo versículo ya se hace toda una secta. Que si no puedo escuchar esta música, si no puedo usar estos pantalones, entonces ya no puedo estar en esta iglesia.
que si hablo en lenguas, que si alabo de cierta manera, que si puedo levantar las manos para alabar y que ustedes no usan batería, nosotros sí. Hay muchas cuestiones necias ahora en nuestros días. Debemos de cuidarnos para cuidarme a mí mismo, cuidar a la iglesia, cuidar a mis hermanos, cuidar de obedecer esto y sobre todo cuidar de que mi crecimiento, mi aprendizaje no sea pervertido en el que yo estudie la Biblia para comprobar que yo estoy bien, en que no hablo con otros para comprobar que yo estoy bien y que no busco seguidores míos en vez de buscar seguidores de Cristo. Cada uno de nosotros pudiéramos llegar a ser de este tipo de personas que se enfocan en cuestiones necias. Lo he mencionado un par de veces más. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dice 2, 3 veces y evita las discusiones de genealogías? Aquí es una vez, ¿a quién se le está dando? A Tito, a uno de sus discípulos pastores. La otra vez se lo dice a Timoteo, en 1 de Timoteo. Otra vez se lo repite a Timoteo en 2 de Timoteo. Es tan importante el cuida de no hacer vanas discusiones que se lo está diciendo allá a los maduros que ya van bien. No nomás a las viejas chismosas de la iglesia y no nomás a nuevos en la fe. Se lo está diciendo a personas maduras, más maduras que tú y yo. Versículo 12. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicápolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. Ahorita voy a mencionarles algo al final de esto. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud. Aquí se está refiriendo a caminas con solicitud, de modo que nada les falte. Puede ser que estaban visitando la iglesia y que les recogieron una ofrenda o les proveyera para el camino. Exacto. En Filipenses el apóstol Pablo da la misma orden a la iglesia en Filipos. Los que salieron sin tener nada en sus subsidios, confiando en el Señor para predicar el evangelio, y ahora vienen a encaminarlos. A eso se refiere, encaminarlos. Y muchachos, eso hacemos en la iglesia. Gracias a Dios, cuando pasa un misionero, perdón, me están llamando. No, es bueno encaminarlos, participar en que hagan las obras buenas. Aprendan también a los nuestros a ocuparse de buenas obras, para en casos de necesidad, para que no sean sin frutos. Y terminan los saludos en el versículo 15. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta en el estudio de hoy? Si no, quiero dar un par de asuntos, anuncios más. Y después vamos para terminar. Creo que ya terminó allá arriba el estudio. Ya terminamos Tito, si no se dan cuenta, obviamente ahí está, Tito 9:3. La próxima semana quiero pedirle a 2 o 3 de ustedes que me ayuden en hacer un breve estudio sobre la vida de Tito. Cuando aquí el apóstol Pablo dice, te voy a mandar a alguien que te sustituya, perdón, gracias, va a mandar a Artemas o a Tíquico para que tome su lugar y quiere que Tito vaya con él a Nicápolis. Está cerca del tiempo final de su vida el apóstol Pablo y quiere que Tito venga a él y le dice, apresúrate a venir. Nos podemos entender que Tito era útil para el apóstol Pablo. Entonces, Misión Imposible, si quieres aceptarla, les quiero encargar que estudien los pasajes que hablan de cómo era Tito. Principalmente 2 de Corintios tiene ahí 3 secciones que Pablo habla de Tito y da ciertas cualidades. Y creo que sería edificación para nosotros ver qué dice el apóstol Pablo sobre Tito y ver entonces qué tipo de pastor, qué tipo de joven era. ¿Alguno de ustedes quiere tomar ese reto? ¿Neto? ¿Alguien más? ¿Parte de Milton? Digo, yo sé que puedo jugar Milton, pero si hay oportunidad, ¿alguien? ¿Sí? ¿Sí, Lodita? Ok. Entonces, Ernesto y Lodita nos van a compartir algo sobre la vida de Tito. De todos modos, ustedes, los más que no vayan a participar, les encargo, estudien eso. Quiero entonces el próximo miércoles meditar en eso, sobre la vida de Tito.
Si nos queda tiempo, quiero platicar con ustedes un poquito sobre algunas actividades que podemos ir planeando. El siguiente miércoles, me gustaría que tomáramos el tiempo de oración, más o menos si dividimos en grupos y orar unos por otros. Y entonces, con favor de Dios, ya el tercer miércoles comenzamos con el siguiente tema. ¿Okay? Vamos a orar para terminar y quedamos despedidos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque nos retas de esta manera, Señor. Queremos rogar, nos perdones, Señor, porque muchas veces nosotros vemos a los demás habiéndolos juzgados, habiendo, Señor, tomado alguna aplicación, algún asunto de la Biblia, Señor, y nos hacemos necios, pensando estar correctos sobre los demás, pensando que nuestra opinión es más alta que los demás y nos cerramos a opiniones opuestas o nos cerramos a aprender. Señor, te rogamos que no permitas que ninguno de nosotros llegue a ese punto, que el Señor nos ayude a ser sabios también, para edificar a otros y de ser necesario separarnos de aquellos que nos distraen de lo principal, Señor, de predicar tu evangelio y buenas obras que den crecimiento. Bendícenos, Señor, en este grupo, que podamos seguir creciendo. Despídanos a nuestros hogares, Señor, y podamos seguir aprendiendo cada vez más de ti y de tu santa palabra. En nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Gracias, muchachos.